tengan todos ustedes. Mi nombre es María Lady. Estoy comenzando mi canal Despertando con Ladies. En este canal vamos a hablar sobre la evolución espiritual del ser humano y la evolución de conciencia, la elevación de la espiritualidad del ser humano. Creo poder ayudarlos a ustedes como yo hice, cómo fue que comencé con mis primeros descubrimientos acerca de una verdad escondida desde el inicio de la evolución espiritual del ser humano. Yo voy a hacer unos cuantos videos sobre este tema y después estaremos haciendo videos sobre el tema de temas psicológicos, temas de cómo ser mucho mejor, cómo despegarnos de muchas cosas que tenemos aún que nos hacen infelices. Es decir, es relacionada con el ser humano como tal. Yo hace como alrededor de 20 años, tenía yo unos 33, 32 años, cuando comencé a preocuparme por este tema de la espiritualidad del ser humano. Y comencé leyéndome el libro del Apocalipsis. Primero toda la Biblia, ¿no? Pero cuando llegué al Apocalipsis, pues tuve entendimiento, descubrí cómo descifrar sellos, parábolas, y quiero expresar cómo entiendo yo el libro tan perfecto que es el de la Biblia, porque para mí es un libro perfecto. Quizás muchas personas no están preparadas para entenderme, quizás otras sí. Bueno, pues en el camino nos iremos conociendo. Lo que sí estoy segura de que les voy a ayudar a elevar su espiritualidad, el nivel espiritual del ser humano, porque yo pude, leyendo sobre todo la Biblia, pero muchos libros más, pude despertar, como se dice en todas las redes sociales. Es como la resurrección, el despertar, lo que quieran llamarlo ustedes. Mi libro lo llamé primero El Despertar, pero como quiera que hay en todos los canales y en las redes sociales este título del Despertar, no quería confundir de lo que voy a hablar aquí, y me le vino bien mejor Génesis del bien, porque Génesis es el comienzo, el inicio, y cómo este bien se implantó en el ser humano, que cuando comenzó no era más que un animal. Entonces, en mi libro comienzo con una pregunta importante, porque según la respuesta que usted no se la tiene que dar a nadie, sino que usted mismo la puede responder para usted. Según lo que usted responda, pues es que puede continuar con mis videos y puede aprender, porque de otra forma no va a entender. Entonces, pregunto así: ¿y usted por qué no hace actos malvados? ¿Por temor a Dios o por amor a la humanidad? Si respondes lo primero, es decir, por temor a Dios, no estás preparado para leer este libro, que lo voy a ir leyendo y explicando en este canal. Si respondes lo segundo, por amor a la humanidad, ya puedes comenzar la lectura de este libro. Y entonces digo así: bienaventurados los que han lavado su ropa para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de este libro, desatando conmigo los 7 sellos. Pues comenzamos. La dedicatoria la realicé para los grandes, es decir, para los grandes profetas, en honor a ellos, a los que en un tiempo más remoto y más difícil aún escribieron por el bien de la humanidad, que arriesgando sus propias vidas dieron para el ser humano conocimiento y amor. Y al ser humano, que es lo más importante en esta tierra para mí, para honrar a todos ellos y para que de una vez y por todas el ser humano alcance la luz, y la luz por la que tantos lucharon desde hace mucho tiempo. Dedico este libro, y lo hago no para dejar libre a los que hacen maldad, pues a este nivel de desarrollo espiritual el ser cruel y malo no tiene creencias y no les asustan los dioses, sino para dejar libres de una vez y por siempre a la humanidad de aquellas cadenas que fueron implantadas a inicio de la historia del hombre, con el fin de evitar los actos malvados de que eran muy cercanos al del animal, enseñarlos y educarlos en el bien.
Ya esas cadenas ahora en este tiempo pueden hacer incluso daños, como ocurre en el Medio Oriente y en tantos rincones de este mundo. Y entonces digo, quitémonos las cadenas, pero solo los que entendamos, los que no cometemos mal, no por temor a Dios, sino por amor al ser humano, que es lo natural surgido en este planeta, más importante por su don de reproducir, crear, conservar y amar como ningún otro ser de la tierra. Para ustedes, profetas, y para toda la humanidad, cumplo con este deber y escribo. Así comienzo yo la dedicatoria de este libro, y después tengo una introducción que les voy a explicar, porque para llegar a comprender el libro de la Biblia, es decir, ustedes tienen que tener en sus manos un libro de la Biblia para los próximos videos, porque yo voy haciendo mención de los versículos, sobre todo el Apocalipsis, que fue la que me dio. El Apocalipsis, la propia palabra es revelación del misterio de Dios. Es decir, se revela el misterio de Dios en el Apocalipsis. Y para lograr comprender este libro y llegar a conocer el tesoro escondido desde el inicio de la historia del hombre, debemos tener con nosotros entonces ese libro, el libro de la Biblia. Y con su ayuda podremos llegar al entendimiento total. Y en el primer libro revelaremos la verdad que ya se escondida en Apocalipsis, que es la misma que desde la época de Moisés se encubrió, siendo revelada después por los demás profetas, pero siempre lo hacían en parábola, por supuesto. Cuando se esconde alguna verdad es porque hay alguna falsedad, alguna mentira. ¿Y cuándo comentó esta falsedad y con qué propósito? Estas respuestas las encontraremos a medida que vayamos desentrañando el misterio. Las parábolas, códigos, escrituras selladas de todo el libro del Apocalipsis. Las mismas que están en toda la Biblia, pero es preciso que usted se despoje de cuestiones espirituales arraigadas desde el comienzo de la historia de la humanidad, y que comprenda que ninguna de estas escrituras es de interpretación particular. Es decir, hay que interpretarla en grande. No podemos interpretarla particularmente en un ser humano determinado, ni es decir, usted no puede interpretar como si fuera una historia real, una historia de hechos reales, ¿no? Así que no la podemos interpretar personalmente, ni la podemos interpretar de manera histórica como épocas de tiempos de esta tierra, sino es una historia de tiempo espiritual de la evolución del ser humano. Entonces, hay que interpretarla en grande, relacionada con el ser humano como especie. Por ello, en nuestra introducción le daremos un breve análisis de cómo tendrá que ver las cosas para que pueda dilucidar este hermoso libro, al que considera tan perfecto como la obra maestra superior del hombre. Entonces, la evolución del ser biológico terminó cuando, por supuesto, anatómicamente dicho, estaba ya completo, físicamente, el ser humano. Ya la evolución esa terminó. Es decir, aquí en la Biblia no estamos hablando de esa evolución física, biológica, sino que se está hablando de la evolución espiritual del ser humano, es decir, de esa evolución de conciencia del ser humano, del animal a el ser humano, con todas las características del bien ya. Entonces, porque cuando surge el hombre con todas las características físicas, como hasta nuestros días, que no ha cambiado, pues todavía el hombre no tiene las características psicológicas o espirituales que hoy en día pueden tenerlas. Es decir, el hombre se encontraba en un estadio de animal, de instinto animal todavía, cuando surge. Y entonces, ¿qué se hace? Pues había que, en la Biblia está toda la historia de esa evolución espiritual, del animal a el ser humano, al ser humano bueno. Entonces, porque no siempre el humano fue bueno. Entonces, primeramente no es que fuera ni bueno ni malo, no conocía ninguna de estas características, categorías, ni del bien ni del mal. Simplemente luchaba para sobrevivir como el animal. Entonces, hace mucho tiempo, cuando el hombre comenzaba su historia, la historia de su vida, cuando aún carecía de verdadero raciocinio humano, surgieron algunos que por su gran entendimiento y sabiduría se colocaron en uno de los lugares más altos de la historia. Entonces, si tenemos en cuenta el marco social en que se desarrollaban, ¿no? Por supuesto. Y se sacrificaron para luchar por uno de los valores más preciados del hombre, su desarrollo espiritual.
Estos hombres, paradójicamente, aparecen en el libro con el nombre de Moisés y bueno, y en otros libros, estoy hablando del libro de Moisés porque fue los primeros libros de la Biblia, con otros nombres, ¿ves? Pero son paradójicamente. Pudiera ser uno, pudieran ser varios, ¿eh? Moisés significa aguas y las aguas en ese momento significaba conocimiento, cantera de conocimiento, de sabiduría. Lo importante es que por las grandes luces de esos hombres, de esos iluminados, en ese tiempo se ideó un gran plan que trascendería hasta nuestros días, con el objetivo de enmendar, por supuesto, al ser en su comportamiento en ese momento, perdón, animal. Entonces, por él o por ellos, los que comenzaron este plan, se separó el bien y el mal. Es decir, surgieron el bien y el mal y se separaron. Ya que hasta ese momento cada uno de los vivientes actuaba sin conciencia de esas dos categorías, solo para sobrevivir sin importar las consecuencias, al no poder discernir entre ambas categorías. Así se puso a funcionar esa rueda, consistente en oscurecer el efímero conocimiento de los seres como especie y asustarlos para que pudieran seguir por el camino que sabían, o por lo menos creía, se convertiría en un humano verdadero. Se creó así el Dios, al que se le llamó Jehová. Jehová, que significa ser y existencia, semejante al ser que los sabios entendían, debía ser el humano, después que evolucionara totalmente. Entonces, debía ser un humano mejor y justo. Y así, es como que nos dan la historia de que Moisés se llevó a su pueblo engañando al faraón de su época y pudo llevarse al pueblo donde le impuso leyes, las que elevarían el nivel espiritual del hombre, que fueron las primeras leyes verdaderamente humanas. Están allí en el libro de Moisés, las primeras 7 leyes humanas. Entonces, las que elevarían el nivel espiritual del hombre con el transcurso del tiempo, por supuesto, con el transcurso del tiempo. Pero si te pones a pensar, ¿quién era él? ¿El Moisés o los que como Moisés pensaban? O paradójicamente, que Moisés, el nombre es paradójico porque no es que haya existido un hombre así como tal. Para mí ese es mi modesto entendimiento, ¿no? ¿Quién era él para que los demás creyeran en sus criterios? Por eso era necesario el plan de Dios Jehová, para que su pueblo lo siguiera. Y está en Éxodo 3:11, 12, 13, 14, Éxodo 4:1 al 5. Y se dictó entonces los 10 mandamientos en Deuteronomio, siempre me equivoco, Deuteronomio 5, que fueron las primeras leyes verdaderamente humanas de este planeta, y otras también explicadas en sus 3 libros. El ser humano es el cordero del inicio de la historia, representado al hombre, que sacrificó su existencia como humano para darle galardón a un ser sobrenatural, debiendo cumplir con las demás normas religiosas que fueran impuestas con la religión, cuyo origen latino, el de la religión, es acción de ligar, atar con ligas, o rodrigar, acción de rodrigar, que significa ponerle un rodrigón a un árbol, clavarle al lado de un palo tutor para que crezca derecho, sin torcerse, orientado hacia la luz, y luz es conocimiento y sabiduría humana. Entonces, esta explicación que les estoy dando fue dada por el profesor Claudio José María Althusser en su libro La Teología Católica, Cursos para Laicos. Este ser sobrenatural, Dios o Jehová, ayudó que el hombre creyera, tuviera fe en el bien y se dirigiera atado a él, personificando el bien como un Dios, para enderezar su camino, el camino del ser humano. Así surgieron los 10 mandamientos, leyes fundamentales para poder considerar al hombre no animal. El 7º día, no por cumplir formalidades, ¿no?, religiosas, sino porque en esos tiempos los esclavos, los animales, todos pues trabajaban día tras día sin descanso. Entonces se dijo, bueno, si Dios creó al mundo en 6 días y descansó el 7º, pues también tenemos que descansar todos al 7º día. Y entonces eso fue lo que pasó. Trascendió hasta nuestros días. Hoy usted trabaja una semana y tiene días libres después, ¿ve? Entonces eso fue una cosa buena porque ayudó a que en ese momento descansaran un día los animales y los esclavos. Porque si no fuera por el Dios, ¿cómo? ¿Quién iba a escuchar a quién? ¿Cómo tú vas a decir, no, no puedes tenerlo? No, tenían su conciencia todavía más para el animal que para el del ser humano. Nadie iba a querer que sus esclavos no trabajaran, pero como le temían a los dioses, pues se creyó y se
se pudo conseguir eso, de que los animales y los esclavos descansaran el séptimo día. Entonces, también todos debemos descansar. De esta manera se pudo, ya lo que dije, ¿no? Que nosotros también descansamos, y eso es una cosa que traemos de atrás. Eso es algo un legado que nos dejaron, ¿no? Y entonces en Éxodo 35, 1, 2, 3, también puede ver esto. Y otras de las leyes son también los de que se acostaban con parientes consanguíneos, que los apedraban. Eran leyes violentas. ¿Por qué? Porque ya se fueron dando cuenta que cuando se reproducía, es decir, en la reproducción de los seres, cuando eran parientes y nacía el niño, pues nacía con problemas. Ya se empezaron a dar cuenta de eso y comenzó la ley de que el incesto, que viene siendo como el incesto hoy en día, ¿ves? Y el que se acostaba con parientes, pues se le apedraba, matándolos a piedra. Todavía era dura la cosa en ese tiempo, ¿no? Entonces le costaba una muerte violenta. Y había leyes sanitarias también. Leyes sanitarias, ¿por qué? Porque en aquel momento pues todavía las personas eran muy sucias, pues no tenían un comportamiento más bien para el animal, no tenían higiene alguna. Y entonces, bueno, hay muchas leyes sanitarias, las recuerdo en este momento. Lo que recuerdo es que, por ejemplo, hacían caca y tenían que abrir un huequito y taparlo y así, porque ya algunos se habían dado cuenta que todo esto era causa de enfermedades, ¿ves? Y entonces, pues ahí se comenzó. Entonces vamos a ver las consideraciones en relación a si este es el tiempo para revelar la verdad del libro que educó a la humanidad en el bien, la Biblia. Bueno, yo siempre digo que pesa sobre mi conciencia eso, ¿no? Porque todos los que han descifrado estos códigos o estas parábolas en la Biblia, pues han realizado obras maestras, obras bellas, preciosas, pero que lo hacen como selladas también. Es decir, hacen una historia, enseñan el bien, enseñan a guiar a las personas por el buen comportamiento, pero también enseñan la verdad, pero una verdad escondida también, sellada, ¿no? Entonces, en verdad no tengo mucho conocimiento como para hacer un libro dentro de otro libro, como yo digo, ¿no? Decirle la verdad a ustedes y por dentro y por fuera, pues contar una historia. Es más difícil, los grandes lo han hecho y muy bien, pero lo que yo veo es que no, que sí entienden la historia de adentro los que ya hemos evolucionado, ¿ves? Pero no los que están todavía en etapas anteriores. No creo que ayude mucho, porque no, estos libros más bien lo que ayuda mucho al despertar cuando te sientes tan sola, pues estos libros te vienen a ayudar porque te das cuenta que hay otras personas que como tú han descubierto esto, ¿no? Entonces pesa sobre mi conciencia esta gran responsabilidad. Escribir o no la verdadera historia del libro que han llamado perfecto, pero que escrito por dentro y por fuera, como bien se dice en él, en Ezequiel 2:9 y 10 y Apocalipsis 5, tiene sus inconvenientes. Una parte mala, que es lo leudado, falseado. Cuando yo hablo de leudado, usted, cuando leuda una masa, la masa tiene los mismos kilos, pero cuando usted pues lo leuda, lo que hace es crecer la masa. Sin embargo, tiene el mismo peso, ¿no? Entonces, eso leudado es lo falseado en este libro, utilizando las parábolas, que es la creencia de un Dios. Y una parte buena, que son las enseñanzas del bien, que en él se describen, ¿no? Y entonces, si escribo, la parte mala desaparecerá. Por supuesto, con el transcurso del tiempo, no creo que todo el mundo pueda entender, y según la evolución y el entendimiento de cada hombre, pero lo apresuraré, ¿no? Creo que un poquito, ¿no? Y la parte buena prevalecerá y se afianzarán a un malo correcto, ya que se le darán los honores a quienes verdaderamente lo merecen, ¿no? Al entenderse los sacrificios que hicieron muchos hombres por la humanidad en la antigüedad y en el presente, desde el inicio de su historia. Pero también se abrirá una grieta para aquellos que, para los menos evolucionados en espíritu y los que están presos todavía por un Dios y hagan mal, ¿me entiendes? Si abre una grieta, si usted se le dice no hay Dios, bueno, esas personas que todavía no sienten en su corazón el bien, pues pueden, y que están por temor reprimiéndose, pueden crear un poco de mal, ¿no? Al liberarse. Y los que lograron alcanzar esta evolución espiritual, pero que continúan con estas creencias y que todavía no conocen la verdad, se les puede afectar espiritualmente al crearse una desolación en ellos. Eso sí, es cierto, al principio uno se siente un poco desolado.
Por eso he tardado en escribir, decidiendo si este es el tiempo o no, para leer el libro por dentro, para que salga por fin la luz y el fin del que habla en Apocalipsis. Todo esto es muy difícil porque es una cuestión de percepción, no hay pruebas, ninguno de los que han escrito tiene pruebas, es una cuestión de percepción. Yo le puedo estar a usted hablando aquí un rato grandísimo, le puedo estar explicando las parábolas, sin embargo no entenderlas, y yo cuando las entendí no tuve dudas, y el que las entiende no tiene dudas, pero no tiene pruebas. No hay prueba, no hay cómo probar esto. No hay cómo probar y decir, esto es así y es así. Sin embargo, el que lo entendió sabe que es así, no tiene dudas. Es una cosa, por eso es lo precioso de esta pieza, de esta gran obra que es la Biblia. Entonces, he decidido que es tiempo porque efectivamente la humanidad evoluciona al punto que la especie humana ya tiene líneas trazadas sobre lo que considera el bien y el mal, por lo menos en cuestiones fundamentales del ser humano, independientemente de que existen excepciones, por supuesto, pero de forma general todos sabemos distinguir, aunque no del mismo modo, sí muy parecido, las acciones malas y buenas, humanas e inhumanas, justas e injustas, y por qué no también hasta perfectas e imperfectas. Entonces, y lo que un día sirvió para llevar adelante esta rueda de la evolución, la creencia de un Dios, de un ser sobrenatural que lo resuelve todo o casi todo con nosotros y que nos da galardón cuando hacemos algo bueno y nos castiga cuando hacemos algo malo, ya hace mucho daño. ¿Por qué? Porque atrasa esta propia evolución del espíritu, no la deja continuar. Y es que ella ya no pertenece a este tiempo, a este siglo, pertenece a la etapa del niño de la evolución humana. Y ya creo que somos adultos, no tanto adultos como que sí, que ya vamos llegando a la etapa de la juventud, de la especie, fíjate, en sentido parabólico o en sentido alegórico. Es como la etapa ya de que la humanidad ya no cree en estas historias fantasiosas y por eso es que tenemos mucha gente ya que no van a la iglesia y que no creen en los dioses. Entonces, por eso es que no tenemos que esperar a que Dios castigue. ¿Por qué? Porque ya el propio ser humano ha creado mecanismos y órganos en todos los pueblos para hacer justicia. Una justicia más bien implantada o menos bien implantada, pero justicia comparada con el tiempo en que paradójicamente Moisés escribió las primeras leyes. Entonces, hasta aquí hoy, ya ustedes saben de qué va a ser mi video, a los que les guste pues podrán continuar. Yo siempre respeto, siempre voy a respetar a todas las personas. Creo que todavía el que tiene la etapa esa de evolución que no está muy arriba, pues que cree en Dios, porque sí, quizás Dios es esa parte buena que llevamos dentro de nosotros. No es que estoy diciendo que no haya algo bueno, pero no ver ese Dios como lo vemos, como algo sobrenatural por encima. No creo que esta es la etapa de este Dios, sino que ese Dios es todo lo bueno implantado desde el inicio de la evolución espiritual del hombre dentro de cada ser humano. El cuerpo termina, muere esta persona, pero todo eso que usted educó a sus hijos o a su hermano o a su sobrino o a los seres que tiene al lado en el bien, que es ese bien que usted le puede llamar Dios, y ese poder, porque tenemos poder para crear, no debemos vivir por defecto, sino que debemos crear nuestro mundo, pero crearlo de una forma bella y con el bien supremo sobre todo. Pues todas estas personas que nos rodean, nosotros vamos a dejar ese legado, lo dejamos por supuesto, y la conciencia no muere la conciencia. Es decir, muere el cuerpo mío, pero la conciencia sigue porque se transmite de generación en generación. Bueno, hasta luego, que tengan un buen día y nos vemos la próxima semana.